Vamos a conversar con el abogado Alfredo Romero. Hoy presentaba un balance, doctor, sobre la situación de las detenciones y quisiera que nos dijera en cuánto se están estimando actualmente los llamados presos políticos en Venezuela y por qué el Foro Penal los considera presos políticos. Bueno, no es una estimación, son los números de personas que efectivamente están en las cárceles y que no solo verificamos, sino que asistimos, ¿no? El número total de presos políticos al día de hoy son 444, que son las personas privadas de libertad, digamos, por una orden formal de un tribunal, que la detención tiene fines estrictamente políticos. Ahora, el número de presos políticos, en el entendido de que son personas privadas de libertad formalmente, no incluye más de, al día de hoy, 1.300 personas que están tras las rejas esta noche y que dormirán tras las rejas por haber participado en alguna de estas manifestaciones que han ocurrido desde el 1 de abril de este año, pues no, hasta el presente. Y el número total, que eso es importante también tomarlo en cuenta, porque son personas que han sido arrestadas y liberadas o que se mantienen detenidas, pero el número total de arrestos es 4.443 hasta ayer, porque no hemos incluido las nuevas personas que han sido arrestadas el día de hoy y el día de ayer. Doctor Romero, de esas 1.300 personas, permítame hacer el total, de estas 4.443 que nos está señalando han sido detenidas desde el inicio de las protestas, según nos explica, ¿cuántas han denunciado abusos, presuntas violaciones de derechos humanos y además muchísimo más grave, violaciones que incluyen violaciones sexuales, abusos sexuales? ¿Cuántos de ellos han denunciado? ¿Cómo se encuentra esa situación de derechos humanos respecto al trato que se les da durante y luego de la detención? Bueno, tenemos múltiples casos de denuncias. El promedio, digamos, es aproximadamente un 15% de personas que han sido detenidas, que han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o tortura. El número de abusos sexuales, como te refieres, no es un número que podríamos considerar, o no es una situación que queríamos considerar sistemática, ¿no? Los abusos sexuales han ocurrido en ciertos lugares, concretamente en el estado de Aragua, en los Altos Mirandinos, pero no ha sido algo que ha sido generalizado ni que podríamos decir que es parte, pues, de un patrón de conducta. Sin embargo, han ocurrido y es algo lamentable y han ocurrido en mayor proporción que en otras oportunidades. Ahora, los casos de torturas, digamos, diversas, de personas, que te digo, guindadas en la intemperie por casi un día completo, sin darles de comer, golpeadas y guindadas, digamos, de tubos donde solo apoyan, pues, la punta de los pies. Esto es algo que ha ocurrido en ciertas ocasiones. El uso de descargas eléctricas ha ocurrido también, y las golpizas de personas antes de ser detenidas y después es también algo que se ve constantemente, ¿no? Eso no incluye las lesiones de personas en manifestaciones, que de alguna manera también es un trato cruel e inhumano contra aquel que de alguna forma está manifestando. Es decir, por ejemplo, el día de ayer ocurrió el caso de una señora en Maracaibo, estado Zulia, que fue impactada por una bomba lacrimógena en el ojo y quedó, pues, fracturado esa parte, pues, del maxilar derecho, y el ojo pues le explota el globo ocular y queda, pues, ciega, ¿no? En ese ojo. Esta persona, o sea, perdió el ojo, pues. Esta persona, como estos casos han ocurrido en varias ocasiones, de incluso de fracturas de cráneo, más cerebrales de personas, diferentes lesiones muy graves, inclusive asesinatos por ejemplo, el caso de Juan Pablo Fernández por impacto de lacrimógena, o Oscar Navarrete, que se encuentra el día de hoy en estado vegetal. Es decir, esas situaciones no se incluyen dentro de esos, digamos, tratos crueles e inhumanos, pero también son tratos crueles e inhumanos. Y quiero decirte algo que también es importante, que es muy difícil para nosotros llevar una contabilización de los heridos, de los lesionados, de los torturados, porque en la gran mayoría de los casos las personas no lo denuncian, sobre todo cuando no son detenidas.
Lo que nosotros llevamos son las personas que cuando han sido detenidas en el tribunal, ante la juez, formalmente, llevan la denuncia y nosotros la podemos verificar. Quisiera pulsar su opinión sobre lo que ha sido el último informe presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien hoy declaraba que está pensando presentar una denuncia ya más formal ante la justicia internacional. Además, en un informe donde él señala que hay un patrón de torturas hacia los detenidos en protestas. ¿Cómo evalúa usted este informe que ha hecho el secretario general de la OEA? Además que ha sido bien discutido de que si la tortura en Venezuela es sistemática o generalizada. Sí, no hay duda alguna del patrón sistemático en cuanto a las torturas y tratos crueles inhumanos contra personas que han sido detenidas y que forman parte pues de los manifestantes que protestan contra el gobierno. Eso no tenemos la mínima duda y lo hemos dicho hace un tiempo. Ahora, el patrón sistemático que conlleva a la definición o la determinación de que existen crímenes de lesa humanidad, y en eso estamos de acuerdo, no solo es en cuanto a las torturas, también en cuanto a las detenciones arbitrarias. El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pues establece diferentes delitos. Y tanto el asesinato como la tortura, como la detención arbitraria es un delito dentro de lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. Sin embargo, para que sean considerados como crímenes de lesa humanidad, deben ser acompañados, digámoslo así, de la prueba de que existe un patrón sistemático, que dentro de ese sistemático, es decir, repetitivo, una política de Estado, pues conlleva a ese determinado delito en particular. Esto en Venezuela existe, hoy más que nunca existe, y ya más aún cuando el propio presidente de la República antes de ayer, y lo activó el día de ayer, pues instala el Consejo de Defensa de la Nación y además un plan especial de justicia, un plan de justicia especial con el objeto de perseguir a aquellos que supuestamente, según el gobierno, conspiran. Más allá de eso, son aquellos que han entrado, digamos, o son parte de las manifestaciones que el gobierno considera pues como personas que están actuando de manera conspirativa, y eso es la excusa, la justificación para perseguirlos, para detenerlos, incluso para que esas personas sean asesinadas dentro del contexto de las manifestaciones. Entonces ya de por sí incluso se ha evidenciado, debo decirlo, que existe ese crimen de lesa humanidad, no solo por lo que ha ocurrido, sino por las propias actuaciones del gobierno nacional. Eso acompañado además de varias situaciones, digamos, que son evidentes, en la utilización de la justicia militar para detener arbitrariamente a personas, y eso instruido por el propio Ejecutivo Nacional, y pues es algo que estamos viendo ya de manera pues regular. Para las personas que se conectan a esta hora, estamos conversando con el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, un colectivo de abogados. Para quienes no conocen esta organización y se encuentran fuera de Venezuela, es un colectivo de abogados que se encarga de defender a las personas detenidas por protestar en Venezuela desde el año mucho antes, pero que ha tomado más relevancia desde el año 2014 y por supuesto en el 2017. Doctor Romero, usted hoy ofrecía un balance, donde dentro de este balance usted decía que era necesario que quienes estarían negociando alguna transición o no en Venezuela incluyera el tema de los presos políticos. Es bien sabido que la Mesa, la Unidad Democrática, siempre lo ha mencionado, pero usted decía que era necesario que se agregara, se sumara allí a la sociedad civil, resaltando además que para no ver negativa la palabra negociación, ¿no? Le quisiera preguntar sobre esta propuesta. ¿Usted cree que se negocia en el buen término para las personas que nos escuchan, tratar de llevar una transición? ¿Usted cree que está ocurriendo en este momento para hacer esa petición que hizo? Bueno, fíjate, nosotros nunca, porque aquí como tú bien lo dijiste, no se sataniza en la negociación o la conversación. La negociación y el diálogo es parte, evidentemente, de cualquier proceso político de transición. Ahora bien, la negociación o la conversación, incluso a espaldas de lo que es la protesta en la calle, a espaldas de las personas que protestan y son asesinadas, a espaldas de los presos políticos, es lo que nosotros no podemos estar de acuerdo.
ha ocurrido en otras ocasiones, y debo decirlo, donde se ha llevado a cabo procesos de discusión, de diálogo, y se ha excluido a, digamos, los presos políticos, las víctimas y las personas incluso, en particular, de organizaciones de derechos humanos que representan, no es que hablan de los presos políticos, sino que representan a muchas de las personas detenidas, y en eso debo incluir, pues, evidentemente el Foro Penal Venezolano, que representa cantidad de personas detenidas por motivos políticos y presos políticos. La observación se realiza y no es algo nuevo, es decir, lo que yo dije hoy no es algo que lo estoy diciendo hoy, lo he dicho siempre y lo diré siempre. Aquí no se puede llevar ningún proceso de negociación, de diálogo, sin la libertad previa de los presos políticos. Y evidentemente existe, o por lo menos así pareciera, ciertas conversaciones de diversos tipos que ha señalado tanto el gobierno como algunos, donde se pueden estar discutiendo situaciones. Por otro lado, y evidentemente es donde yo digo que los presos políticos no pueden dejarse de lado, y hay organizaciones como la nuestra que, pues, nuestra campaña y nuestro, digamos, objetivo de obtención de la libertad de personas, y que el sistema de justicia no se utilice para perseguir, y que el gobierno no persiga a las personas que protestan pacíficamente y ejerciendo sus derechos constitucionales. Eso por un lado. Por otro lado, es fundamental, y eso se está viendo, pues, en las opiniones de las personas, pero eso no es negativo. Mi opinión es totalmente positiva. Yo no estoy diciendo que la dirigencia política no está conduciendo, pues, las acciones políticas que ocurren en el país, todo lo contrario. Yo lo que digo es que esa conducción política que está siendo seguida por los ciudadanos debe, pues, oír a los ciudadanos. Lamentablemente, y no lamentablemente, en estas posiciones, en estos momentos de crisis, a veces, pues, se toman decisiones políticas y se hacen, digamos, declaraciones o acuerdos, inclusive, que no toman en cuenta esa sociedad civil. Y lo digo porque, evidentemente, en este momento es fundamental que exista una coalición de la sociedad civil con la dirigencia política a los efectos de tomar las decisiones adecuadas. Es que no es una posición que la tomo hoy, la tomo en el pasado y la seguiré tomando siempre. Es decir, nosotros como organización de derechos humanos digamos, debemos rendirle cuenta a aquellas personas que están ahorita encarceladas, oscuridad, enfermas, desde hace incluso más de 3 años, porque los presos políticos no son desde el primero de este año. Muchos se olvidan, y eso es básicamente, o lamentablemente el ser humano se va olvidando de lo que va ocurriendo en el pasado para seguir al futuro. Y bueno, eso es bueno para las cosas que te pasan en la vida como persona, pero no es bueno para el preso político que ya 3 años preso y que está ahí en la oscuridad, digamos, y que está esperando que lo esperen. Nuestro objetivo es que no se olviden los presos políticos y que cada uno de los dirigentes sepa los nombres de cada uno de los presos políticos que se encuentran allí detenidos, y que tomen esos nombres, no por ser dirigentes o parte de una organización política, sino por ser seres humanos que están detenidos injustamente, y que además están detenidos injustamente por haber ejercido su derecho constitucional a la participación política, a la manifestación, y que están allí precisamente por ello. Y eso es básicamente nuestra bandera, nuestro objetivo, y lo diré 1000 veces, es decir, 2000 veces, todos los días. Y eso es básico. Desde que me paro hasta que duermo, estoy con familiares de presos políticos y detenidos en mi oficina, conversando con ellos, y esa es mi obligación: exigir la libertad de los presos políticos y que se les recuerde todos los días, y eso es lo que vamos a hacer nosotros siempre. Doctor Romero, por favor, puede dar sus redes sociales para que la gente esté al tanto de las informaciones que usted reporta desde el Foro Penal, por favor. Sí, mi Twitter es @Alfredo Romero, el Twitter de Foro Penal es @PorHumanidad, y también el de los defensores activos, que son el grupo de voluntarios nuestros, que no son abogados, que son más de 3000 personas, es @defensoresf, F de Foro Penal, FC, y la página web nuestra, además, para que los invito a que formen parte de este grupo importante de voluntarios en todo el país, inclusive en el exterior. Ahí se pueden inscribir como defensores activos, como voluntarios. La página web es www.foropenal.com.